Milton Morrison, él es el presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica. Saludos, bienvenido. Bueno, buenos días, Cristian, Geomar. Un placer estar por aquí. Mire, ¿qué es lo que pasa con la discusión del pacto eléctrico? PRM se fue, hay otros sectores que están cuestionando, se habla de falta de transparencia. ¿Y qué es lo que pasa? Usted como representante de ese sector. Sí, mira, Cristian, la razón fundamental por la cual se ha visto todo este incidente de actores claves del proceso que se han estado retirando, dígase el PRM y los sectores sociales y sindicales, tiene su origen primero en la demora que ha tenido el pacto eléctrico. Ustedes saben que cuando se emitió el decreto que le dio origen a las discusiones a finales del 2014, se planteaba que en 6 meses, cuando se inició el 19 de enero del 2015, debíamos tener un pacto eléctrico firmado. Por diversas razones, dentro de las discusiones del CES, se corrió todo un año y no pudimos completar las 5 fases que estipulaba el pacto. Cuando iniciamos ahora, el 12 de enero de este año 2016, en la continuación de la 4ª fase, ¿qué sucedió? Todavía en ese momento, el sector gubernamental, a través de unas peticiones que le había hecho el sector empresarial y el sector social y otros más, de una serie de informaciones que planteaban que eran necesarias para la discusión del pacto, no habían llegado todas. Sí habían suministrado una parte, pero no la que habían pedido. Déjelo ahí para tomar un cafecito Santo Sí, Domingo. señor. Bueno. Que quizá ha faltado en Energía, este encuentro energía. del gobierno, Bueno, buen día. sectores sociales Gracias. y empresarios. Así es. Gracias. El mejor café del mundo. Entonces nos quedamos en que le solicitaron informaciones. Exacto. El gobierno dio algunas, pero no las que se requerían. Exacto. Maniobra del gobierno para que no se discutiese el pacto en este tramo. Ustedes como sector, ¿qué interpretan? Ustedes Sí. se han quedado, ¿no? Ustedes están ahí. Sí, sí, el sector empresarial ha estado ahí. Porque ustedes no conforme- tienen que ver con elecciones. Ustedes no tienen- o sea, No. ustedes no tienen que ver con elecciones. Claro, mira, hay un tema, Geomar ahí introduce un elemento que es el periodo mismo electoral. Hay muchos elementos de la política envueltos. Pero sí, el sector empresarial ha estado ahí porque entiende que debemos darle culminación a todo este proceso. ¿Para cuándo Ahora, hay una próxima convocatoria? ¿Para cuándo? sí, mira, eso todavía no se tiene, se dejó un poco en el limbo porque el sector social y sindical, luego que presentaron las pruebas y como todo el país sabe, salió la información de una planta que había un contrato anterior de una planta carbón más el tema de las informaciones que faltan, tomaron eso como era verdad. argumento. Lo de esa planta, ¿era verdad eso? ¿Lo del contrato? Sí. No, sí, porque el mismo gobierno y la sede lo admitieron y dieron las explicaciones del lugar en ese sentido. ¿Y cómo es eso? ¿Usted qué lectura le da a eso? Porque si se está discutiendo, se sometieron 2 plantas, Sí. luego aparece una tercera. Bueno, Explícanoslo usted. A Sí. ver. No, mira, yo, Cristian, te doy la explicación basada en lo que he leído y en las explicaciones directas que me dio de manera particular el mismo licenciado Bichara. Obviamente hay una realidad ahí de ese contrato, de una planta que en su momento le fue presentada al gobierno dominicano por el embajador, el otro embajador de Canadá, acompañado de su agregado comercial, acompañado del representante de la empresa que firmó eso y de otras personas que así consta en una serie de documentos, y el gobierno tomó una decisión de firmar un contrato de manera unilateral a pesar de que estaba el proceso mismo de las 2 plantas de Catalina. Pero no La se había definido explicación- lo de Catalina todavía. ¿O ya estaba no, definido? no, lo de Catalina estaba, porque si tú Sí. te fijas en el periodo en el que fue firmado y dado los poderes desde el Poder Ejecutivo al licenciado Bichara y el proceso mismo de licitación de Catalina, cuando uno ve la fecha ya se tenía la información y estaba en Entonces, el proceso. gobierno violó la ley. Bueno, la Ley General de Electricidad plantea que para el tema de la compra de energía por parte de la distribuidora, el artículo 110 dice que hay que hacer licitaciones. El argumento que dice el gobierno, que como fue un ofrecimiento del embajador de Canadá, se entendió que fue una propuesta de un país a otro país.
Y sobre esa base y para tenerlo... Era una cooperación de Estado a Estado, no era un contrato. Bueno, no una cooperación, porque estamos hablando de una planta y un gratis. contrato. No, gratis no es. Ustedes saben muy bien que eso de esa magnitud gratis no es. Ahora, yo simplemente estoy dando las explicaciones que ellos han dado. Ahora, obviamente que para el proceso mismo en el que hemos estado involucrados, este elemento introdujo un ruido que fue el detonante junto con las otras cosas que le decía la información para que agentes o personas o instituciones importantes en la discusión se vieran en la necesidad de Una saber. cosa, Cristian, escúchame, antes que se me olvide. Hablas de 5 fases del acuerdo, del pacto. Llaman por la 4ª fase. Exacto. ¿Cuáles otras 3 se han aprobado? ¿Cuál es esta 4ª? ¿Y cuál es la 5ª que falta? Porque si se ha avanzado a 4 es importante, solo falta una. Claro, mira, la 1, 2 y 3, para resumirla así, simplemente fue la recopilación de información y las discusiones en 6 mesas de trabajo para definir lo que eran las propuestas que iban a salir como consenso y disenso. Eso, obviamente, salieron más disenso que consenso porque la metodología misma del pacto, y debo decirlo, planteaba que imagínese usted un salón, en una mesa con representantes de 40 instituciones del sector privado, gobierno y demás, para aprobarse algo como consenso era unanimidad, o sea, nadie podía decir que estaba en contra de eso y eso fue bastante difícil. Ahora, luego que pasó esa fase 3, llegamos a la 4, que es la preplenaria, y ahí es que se generó una serie de retrasos importantes porque muchas de las que habían propuestas salido como consenso en la fase 3, entonces cuando llegaban a la 4 se convirtieron en disenso y otras que eran disenso en consenso. Entonces, de verdad hubo un tema y la 5ª fase ya es la plenaria, porque estamos en la preplenaria. La plenaria se supone que ya se tiene que poner de acuerdo todas las propuestas que irían al documento de la firma del pacto. ¿Cuáles son esas informaciones que el gobierno no ha suministrado y cuán importantes son? O sea, las principales, por ejemplo, que han provocado esta situación. Sí, mire, debo decir que el gobierno ha suministrado informaciones, o sea, no es que no ha dado ninguna información. Lo que sucede es que hay 2 cartas que son públicas y están en la página del pactoeléctrico.do, tanto del sector social y del sector empresarial, donde se le pidieron una serie de información. Entonces el gobierno suministró una cantidad de informaciones que están en la página web, pero ¿cuáles son las que faltan? Por ejemplo, de las que faltan, así puedo mencionar 3 o 4 que son las que más valoración han tenido. Está, por ejemplo, el tema de los estados financieros auditados de las empresas distribuidoras, que el gobierno suministró hasta el año 2011, pero no se tiene información del manejo financiero y cuál es la realidad de la distribuidora desde el 2012, 13, 14 y 15. O sea, esa información es clave, porque si estamos hablando de que hay un tema de déficit de la distribuidora, la gente quiere saber qué es lo que hay ahí para tomar una decisión. Lo otro, hay otro tema que son las informaciones sobre la planta de Punta Catalina. Una serie de informaciones ahí que los sectores que la han solicitado entienden que son fundamentales. Bueno, el tema de los estudios ambientales, o sea, el estudio de impacto ambiental y otros temas vinculados con el manejo financiero y el mismo. Esa información no se ha suministrado. Hay otros temas, por ejemplo, de informaciones ya muy propias que tienen que ver con las empresas mismas hidroeléctricas, TED y otras cosas, pero esas 2 fundamentalmente son las que han hecho mayor ruido. ¿Por qué el gobierno no habría querido entregar esa información? ¿Qué es lo que pasa? Mira, yo realmente, Cristian, primero, no soy vocero del gobierno, ahora yo hago un ejercicio de la mayor transparencia y objetividad, partiendo de las informaciones que me han dado, porque yo no podría venir a inventarme aquí algo que ya yo tengo una información de un interlocutor válido, en este caso del incumbente de la CDE. Hay un tema ahí que las empresas distribuidoras, en el caso de los estados financieros, parece que ha habido un tema ahí de organización interna financiera y no produjeron esos documentos que se supone que en cualquier empresa pública y privada, eso cada año debe haber un cierre, ¿verdad?, financiero adecuado. La CDE y el licenciado Bichara, él me comentó
que puso una comisión desde hace algunos meses para levantar toda esa información y ver cómo la pueden reestructurar y poderla presentar en el pacto, porque parece que no tienen la información. Pero ¿cómo es posible? Bueno, yo estoy repitiendo lo que... ¿verdad? Usted dijo que al 11 que hay información, hasta el al 11. 2011, está 2010 y 2011 ahí en la página del pacto, entonces, pero del 12 al 15 no hay nada. Lo del gobierno de Danilo Medina, nada. Bueno, porque el 12 comenzó el gobierno de Danilo Medina. Bueno, eso es lo que ellos han dicho. Definitivamente, pacto eléctrico pudiera haber después de las elecciones. Mira, Geomar, las condiciones dicen que con la salida del PRM, que es un actor, ¿verdad?, fundamental, estamos hablando del principal partido de oposición, con la negación de los sectores sociales y sindicales a continuar bajo esas condiciones, el pacto podría seguir, pero perdería legitimidad, porque lo importante sería que se firme un pacto donde todo el mundo participe activamente. Hace tiempo que no escucho deudas de ustedes que se le tienen. Sí, mira, ¿Cuánto está? No, realmente el tema de la deuda ha bajado bastante, porque el gobierno hizo una jugada financiera, por decirlo así, en septiembre del año pasado, que provocó que la deuda bajara a unos niveles de 200 millones de dólares. Hoy en día hay algunos retrasos de algunas empresas, por ejemplo, distribuidores, el caso de Denorte y eso, de algunos 2 meses, pero la deuda no sobrepasa los 250 millones de dólares, que es mucho dinero, pero muy poco comparado con lo que ha sido los inversionistas extranjeros. Como 10 años que no estaba... Exacto. No, en eso ha habido un avance importante. Los inversionistas extranjeros en el área de la electricidad, se sienten tranquilos, se sienten cómodos, se sienten bien, no quieren vender en bolsa de valores sus inversiones. ¿Cómo está eso? No, mira, realmente yo te digo, la situación no es que se está bien, porque siempre el inversionista lo que anda buscando los mayores niveles de seguridad jurídica, ¿verdad? De que sus inversiones estén amparadas. No te niego que con el pacto eléctrico y con acciones diversas que el mismo gobierno ha tomado con las plantas de Catalina y demás, eso hay muchos temas ahí todavía por como resolver, y que el inversionista quiere ver cómo va a terminar eso, porque cuando tú estás construyendo una planta de la magnitud de la que se está haciendo esas 2 plantas, eso tiene una repercusión desde el punto de vista económico y técnico en el mercado. Entonces hay que ver cómo el gobierno va a definir a cuánto va a vender esa energía, cuáles son los mecanismos de compra, quién va a manejar, si va a hacer un contrato. Todo eso tiene sus aspectos. El sector privado ya se metió, porque el presidente en un discurso dijo que abría Punta Catalina al sector privado. Bueno, sí, eso fue en el almuerzo de la ANCHAM, el último, que el presidente fue el orador. La información que tiene el sector privado es esa del discurso que se dio en ANCHAM, pero luego no ha habido una propuesta en firme para que el sector privado entre a la misma. Sí, a través de la propuesta del CONEP, hay una propuesta que se ha vislumbrado en el pacto en donde dice que esas plantas pudiesen en algún momento pasar al sector privado. Entonces el presidente hizo el planteamiento, pero no ha pasado. No, más de ahí no ha habido. ¿Le presentaron el caramelo? Bueno, presentaron exacto el empaque del caramelo, pero no lo abrieron a ver qué es lo que hay dentro. Bueno, pórtense bien. Entonces. Morrison, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Siempre interesante conversar con usted. Usted es un hombre que domina. ¿Y el señor Bunker C? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es el señor Bunker C? No es así, el jefe del sector eléctrico nacional. Bueno, el sector tiene varios jefes, empezando por el gobierno, que es el principal jefe, y en el sector privado hay otros. Era un argentino dominicano. Ah, usted dice Rolando González Bunster. Es el jefe del sector privado, público, internacional, todo. No, es una persona que ha hecho contribución importante para el desarrollo de la industria eléctrica dominicana. Gracias, Morrison. Está bien. Milton Morrison, presidente de la Asociación de la Dominicana en la Industria Eléctrica. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.